Poder de la Palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana, buenas noches, mundo. Desde ahora y hasta las 12, el Poder de la Palabra, por aquí, por Tele Radio América, canal 12 y 45, y todas sus ventanas digitales. Don Fernando Mangual, buenas noches. Buenas noches, Jesús María, y buenas noches, pueblo dominicano. ¿Cómo te sientes, Jesús María? Bien. Mira, Fernando, como siempre, nosotros, por considerarlo de interés para la opinión pública, vamos a retransmitir la nota editorial de esta prestigiosa planta televisiva, Tele Radio América. Por cierto que me gustó mucho el editorial El pasado, anterior. excelente. Bueno, ahí lo vieron, ¿eh? Nos identificamos totalmente con esa pluma de fuste que escribe ese editorial, o todos los editoriales de esta prestigiosa planta televisiva como lo es Tele Radio América. Fernando, tenemos que lamentar profundamente la muerte de doña Rosa Gómez de Mejía, una mujer que conocí desde los años 77 y que siempre me dio un trato muy distinguido, me decía Jesús María, y muere un matrimonio de casi 60 años con el presidente Hipólito Mejía. Y esa muerte, Fernando, ha consternado el país. Estamos en estos momentos con 3 días de duelo nacional por el fallecimiento de esa prestante dama y es primera dama de la República, como lo fue doña Rosa Gómez de Mejía. Así que al presidente Mejía, mi amigo, a doña Carolina, nuestra amiga, a Ramón Hipólito, a Felipe, a todos ellos, a sus nietos, a toda la familia, mi más sentido pésame y mi condolencia en nombre de mi familia, el mío y el programa El Poder de la Palabra. Yo estoy y mi familia muy triste con la muerte de la querida Rosa, una dama de primera línea en la República Dominicana. Así es. Apreciada por todos. Y en ese sentido también, igual que Jesús María, quiero darle mi pésame a Hipólito Mejía. Amigo, no voy a decir presidente ni presidente, porque desde los años 70 jugábamos softball juntos en la Liga Centro. Y desde esa época yo estuve muy cerca de doña Rosa. Y vi el tipo de ser humano excepcional que era doña Rosa. Qué pena que la República Dominicana haya perdido una dama como doña Rosa. Bueno, pero como decía Rodriguito, la vida continúa. Fernando, y aprovechando estos comentarios penosos por la muerte de doña Rosa Gómez de Mejía, todos los políticos, la alta dirigencia política nacional, económica, eclesiástica, militar, la sociedad ha estado compartiendo estos momentos de tristeza con la familia Mejía, Domínguez, Mejía, Gómez, Mejía, Gómez, Domínguez. Pero hay que destacar muy particularmente la visita que girara el expresidente, doctor Leonel Fernández Reina, a compartir también la tristeza que embarga a esta distinguida familia dominicana. Y obviamente que es un gesto noble del presidente Fernández, es un gesto de mucha solidaridad
en momentos como estos, que golpean lo más íntimo del núcleo familiar. Así que yo pienso que esta visita del presidente Fernández es una situación muy delicada, muy especial. Aparte de darle la condolencia a la familia Mejía Gómez, también nos deja un camino más viable para la concertación política de los próximos meses, días por llegar, que es sumamente importante que nuestro líder Fernando Mangual comience a entender que los asuntos personales tienen que dejarlo en su casa y enfocarse en los asuntos nacionales, que es la única forma y manera de cómo ir apaleando los graves problemas que tenemos desde hace muchos años. Yo pienso que con esta visita el presidente Fernández echó a un lado cualquier requemor personal, dejó cualquier rencilla, cualquier agravio y le dijo: presidente Mejía, en estos momentos estoy aquí con su familia para compartir. Y ojalá que eso se siga extendiendo y que a partir de ahora no sean una ni dos, sino muchas las reuniones que puedan celebrarse entre los líderes de los partidos, los líderes de la sociedad dominicana. Es decir, que me siento apenado por la muerte de doña Rosa, pero me siento también contento porque es un momento en que el liderazgo nacional ha comenzado a girar en un eje que debe dejar resultados positivos para las próximas contiendas electorales que se avecinan. Así que, presidente Fernández, enhorabuena. Bueno, yo en ese sentido quiero apoyar a Jesús María en su planteamiento. Conozco muy de cerca tanto a Hipólito Mejía como a mi gran amigo porque lo he dicho Así, en lo has varias dicho muchas veces tú. Leonel Fernández. Creo que Leonel es un hombre con mucha sensibilidad personal y mucha sensibilidad social. Ese paso que se ha dado en este sentido, como decía Jesús María, es muy importante. Y como decía Jesús María, es mucho más importante que no se quede ahí, sino que entiendan, como dice Jesús María, que el liderazgo nacional, que son pocos los líderes nacionales, pero Así Hipólito es. Mejía y Leonel Fernández indiscutiblemente que no están en discusión con relación al liderazgo. No. Que Son dos líderes. Que comiencen a juntarse, porque a la República Dominicana realmente le hace falta ese tipo de unión para que esos líderes, que no tienen que ser muchos, planteen una visión de país y se sepa que hay que trabajar de manera conjunta para lograr eso. ¿Tú te recuerdas que Peña Gómez decía que los problemas de República Dominicana eran muchos y muy graves? Así es. Y que se necesita unificación. El consenso del liderazgo. Exactamente, que es lo que nos hemos podido lograr aquí. El otro día conversábamos aquí, Jesús María, ¿te recuerdas? Que yo decía, es que la oposición nada más lo que quiere es ver maldad para llegar al poder y no acepta nada de las cosas buenas que pudiera estar haciendo el gobierno. Y tú me dijiste, sí, Mangual, es así, pero que esa es la función de la oposición. Que es cierto lo que decía Jesús María. Pero el tema es que en República Dominicana los problemas son tan graves que definitivamente la oposición tiene que aceptar y decir cuando las cosas se están haciendo bien, como el asunto del problema de los haitianos, ¿verdad? Y no quedarse callada. Entonces, una unificación, comenzando por una unificación entre Hipólito y Leonel, sobre las líneas que estamos planteando, nosotros entendemos que será muy positivo para la República Dominicana. Y el mismo presidente, el expresidente Danilo Medina, también tuvo un gesto de acercamiento, que quizás no estoy diciendo correctamente lo que debía decir, porque entre el presidente Medina y el presidente Hipólito Mejía siempre ha habido un acercamiento. Se visitan constantemente, o sea, hay una amistad muy estrecha y muy sincera,
independientemente de las cosas que políticamente hayan sucedido, porque nosotros no tenemos por qué separar nuestras amistades, porque la política, Fernando, no es nada personal, son proyectos de nación que se deben elaborar y mientras más participe en esa elaboración, mucho más beneficiado sale el país. Así que también saludamos al presidente Medina, que también tuvo ese gesto, en un momento en que obviamente la imagen quizá no está buena, pero hay que valorar también, lamentablemente, la muerte de esta prestante dama sirva para que la clase dirigencial en su liderazgo inicie quizás, Fernando, un nuevo camino, un nuevo proceso de entender que solamente la unidad del liderazgo, sin tener que ceder en tus principios ideológicos, doctrinarios, sino que sirva para que a partir de este momento de tristeza y consternación nacional, el liderazgo, bueno, honra la memoria de doña Rosa, ofreciendo ideas nobles, concertando, compartiendo, solidarizándose con los grandes problemas que tenemos en la República Dominicana y que se puedan ya buscar las soluciones definitivas para el beneficio de nuestro pueblo. Yo pienso, eso, María, de que lo que tú estás diciendo, que desde mi punto de vista debería ser lo correcto. En República Dominicana, desgraciadamente, siempre ha habido una gran separación. No se entiende que la política no es un problema personal. Cuando desde hace mucho tiempo, eso tú lo sabes, lo que es política, lo que es pelota y lo que es religión, divide demasiado a la gente. Porque la cultura en República Dominicana ha sido esa, Águila y Licey, y así sucesivamente. Entonces, lo que está planteando Jesús María, yo entiendo que debe ser lo correcto, y eso significa que debemos iniciar un cambio cultural, y que ese cambio cultural tiene que iniciarlo precisamente esos líderes que están Así ahí. es. ¿Tú entiendes eso, María? Sí, para sí, poder totalmente lograr de acuerdo. para poder lograr lo que tú estás planteando. Totalmente de acuerdo. Y ya darle de lado definitivamente ese problema de que si yo soy de tal partido y tú eres de otro, necesariamente nosotros. A mí me decía Pim Montá. Somos enemigos. A mí me dijo Pim Montá, como en el año 1958, que nosotros éramos muy amigos, como hermanos nos tratábamos. Me dijo, papi, en la galería de mi casa, papi, qué pena, después que maten a Trujillo, tú y yo que somos tan amigos, vamos a estar en cera contraria. Y yo le pregunté, ¿pero por qué? Y efectivamente estuvimos en cera contraria porque él se fue para el lado del comunismo y yo me quedé en el lado de los cívicos. Del cristianismo. Él se fue Del para, cristianismo. yo me quedé en el social cristiano, como cristiano que yo era. Con Rogelio Delgado Bogar. Exacto, Caonabo Javier. Rojas, el doctor William Rojas. Carán, Lucas Rojas. Lucas Rojas, Santiago, José médico Joaquín prestigioso. Puello, Bernardo de Filló, Y Pico Tabar. Y Puerto Mejía también. Hipólito Puerto Mejía. Mejía también. Y también, ¿cuál? Habían varios, además de Hipólito, habían varios, que no recuerdo bien ahora, que pertenecían al Social Cristiano, que era un partido pequeño, pero un partido muy bien cualificado. Tenía mucha gente que... Sí, porque es un pueblo realmente, totalmente religioso como el no, nuestro. y realmente no estábamos preparados, pero entendíamos que El había que, machete verde. había que preparar. El machete verde. Exactamente, el machete verde. Josefina. Bueno, nada, eso es lo que esperamos. Ramón Albuquerque pertenecía Don también. Ramón Albuquerque, que al por Social cierto Cristiano. tengo que llamarle. Bueno, eso lo importante es que esta muerte parece que será una piedra angular en que el liderazgo nacional se va a parar para, unido, como dije, sin transigir en los principios, buscar solución a los problemas que tenemos. En un momento, Fernando, muy especial, un momento de, nosotros estamos al borde de una hambruna mundial, una situación económica que ya está golpeando a todos los países del mundo.
Entonces, ¿qué significa esto? Que en este momento es que el liderazgo nacional tiene que amarrarse los pantalones y dejar las pequeñeces, esas trivialidades, esas cosas inútiles para fortalecer. Y no importa que haya que ayudar al gobierno, si son proyectos serios, proyectos que vayan en beneficio de las grandes mayorías, eso no importa, especialmente en un Congreso que yo tengo tantas dudas de este Congreso, porque ahí hay otro diputado ya sometido a la justicia, Sí. que va a juicio de fondo. O sea, esta es una Cámara de Diputados que a mí me ha decepcionado prácticamente en sentido general, pero quedan hombres y mujeres todavía con mucho valor, que deben tomar el ejemplo del liderazgo nacional cuando fueron a compartir este momento de dolor con la familia Gómez Mejía. Y es bueno, Jesús María, es bueno que hagamos saber, como lo hemos hecho en varias oportunidades y que tú lo has planteado también, que es una propuesta de este programa, la unificación del liderazgo nacional. Es una propuesta de este programa porque todavía no existe. Nosotros estamos en la línea de que efectivamente eso debe hacerse y ojalá pudiéramos... Y a cambio de nada, porque no vamos a cobrar nada por eso. No vamos a cobrar nada. Regresamos. A lo mejor hasta pena. Regresamos, Unos golpes señores. nos dan. Fernando, estoy muy preocupado y anoche te recordaba porque eres uno de las voces más vivas en defensa del sector agua. Estoy muy preocupado por lo que te voy a decir ahora para que este segmento lo dediquemos a la vida, porque hablar de agua es hablar de vida. Sin agua no hay vida. Y yo comienzo a preocuparme por lo que estoy viendo, estoy leyendo, estoy escuchando. Y entonces pienso, ay, Dios mío, y mis hijos, y mis nietos, ¿cuál será el futuro de mi nieto? Imaginarme en un desierto sin agua, imaginarme a mi nieto sin salud, sin vida. Y yo no quisiera ver eso, ni a los bisnietos, que ya tengo una también. Entonces, mira, Fernando, lo que sucede, el agua se está escaseando. Porque la deforestación, esa política de arrastrar las cuencas de los ríos, están mermando la capacidad de agua. Y las cuencas acuíferas están sufriendo mucho también, porque al deforestar los bosques, todo el sedimento se desaparece y las aguas corren y generan, y se pierden, se evaporan. No sé muchas cosas de esto, por lo que sé que el agua se está como escaseando. Entonces, una de las cosas, aparte de que se está escaseando el agua, Fernando, tenemos que el 80% de los hogares dominicanos, Fernando Mangual, oye esto, Fernando Mangual, oigan esto, señores televidentes, tiene inodoro, Fernando. El 80% de los hogares dominicanos tienen inodoro. Tienen inodoro. Pero solo el 20% va a un sistema cloacal o pluvial. Solamente el 20%. La otra parte, el 80%, está contaminando el subsuelo. Señores, eso es delicado. O sea, aquí, ¿cuántas provincias tienen sistema cloacal en el país? ¿Cuántas provincias tienen? Tú puedes contarle con la mano, 7 u 8, pero después ninguna más tienen este sistema para tratamiento, para aguas residuales. Entonces, el Estado tiene que ponerle frente a esto. ¿Y qué hacer?
¿Cuál es la política del gobierno para preservarle este líquido tan vital a las futuras generaciones? Mira, Fernando, esta va a ser una política seria. Esto va a ser un compromiso del presidente Abinader y el liderazgo nacional. El liderazgo nacional que está representado en el Congreso y de toda la sociedad en sentido general. Ningún hombre, ninguna mujer de este país puede estar ajeno a este problema que se está generando, que es la escasez y la contaminación de agua. En una palabra, Fernando, aquí no hay agua buena. Si tú quieres tomar agua buena, tú vas a tener que sumergirte en Loma Miranda, como un buzo para tomar agua buena abajo, porque aquí no hay agua buena, Ni siquiera la lamentablemente. ni siquiera la que compramos. No, aquí no hay agua buena. Mira, Jesús María. Es un problema serio, señores líderes políticos. Me alegro mucho, Jesús María, y tú lo sabes, que haya traído ese tema para conversarlo aquí. En el 2008, Jesús María, comenzó Fernando Mangual a hacer advertencia del problema del agua. El agua es el recurso principal de este país y el único recurso que genera otros recursos: suelo productivo, energía, recursos humanos, porque nosotros no podemos vivir sin agua. Y además, en todos los sectores, se necesita, se requiere del agua. ¿Qué es lo grave de esto, señores, además de lo que dice Jesús María? El agua, aquí cae suficiente lluvia. Ahora, el 80% del agua, óigame esto, el 82% del agua, que se va inmediatamente al mar, porque no hay infraestructura para retenerla y dañando los suelos productivos. El 18% que queda de agua, solamente el 3% se regula físicamente, o sea, con presas y sistemas de regadío, el 3% nada más, el que logra eso, Jesús María. Entonces, de ese 18% que queda, todo se contamina, Jesús María, y la mayoría de los ríos se están contaminando a una velocidad tremenda, Jesús María, pero Guivia ya está totalmente contaminado y Boca Chica se está contaminando también. ¿Y qué va a pasar en República Dominicana cuando todos esos ríos que se están contaminando desemboquen, vayan a parar donde tienen que parar? Que es al mar y al océano. Y un país que está viviendo fundamentalmente del turismo. Y que somos una isla. Exactamente. No se le está poniendo, Jesús María, la atención debida. Y quiero llamar la atención, Jesús María, en el sentido de que aquí hay un gabinete del agua que funciona en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y quiero decir a su favor, Jesús María, que tiene técnicos calificados. Sí. Y que tienen un gran plan para resolver los problemas del agua. Pero no se está pensando en eso. Aquí nadie está diciendo que hay que hacer más represas, que hay que hacer más sistemas de regadío. Solamente se ha hablado aquí de Monte Grande, más nada. En los últimos 25 años, aquí se han construido 2 o 3 presas. Cuando hacen falta como 9 presas grandes, pero que realicen un programa, Jesús María, Mira por qué, de Fernando. presas medianas y presas pequeñas. Mira por qué. Porque el sector agricultor, por ejemplo, desperdicia el 60% del agua que recibe. El 60% del agua que recibe se desperdicia. Bueno, no pues, es usada para los fines. ¿Por qué? Porque no tenemos los controles del agua. No hay los sistemas, no hay la infraestructura. No tenemos presas, no tenemos compuertas, no tenemos hay sistema de regadío. Y estamos perdiendo. Entonces, todas esas cosas tenemos que regularlas. Otro aspecto importante, Fernando, es que solo 26% de los hogares reciben agua 24 horas. ¿Usted está oyendo lo que acabo de decir? Solamente el 24% de los hogares dominicanos, el 26% de los hogares dominicanos reciben agua 24 horas. Es decir que el 84% sigue bañándose con jarrito y buscando agua. Y para buscar agua lejos, ¿qué se hace? Bueno, se va acumulando un tanque. Entonces ahí viene el problema del dengue.
Óyeme, tu Los María. mosquitos. Tu María. Entonces, Tu creo María. como que hay que ser más serio en este asunto del agua y ponerle más atención. Jesús María, el Código de Agua tiene más de 18 años en el Congreso sin ser aprobado. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no se ha aprobado ese Código de Agua, que es de singular importancia? Porque siempre he dicho, oye esto, Jesús María, siempre he dicho que el derecho es más importante que la economía. Y yo quiero que un economista me diga que no. El derecho es más importante que la economía, porque la economía lo que hace es que estudia una situación específica del ser humano. Los esfuerzos que nosotros hacemos para la consecución de los bienes y servicios que nos satisfacen las necesidades, pero el derecho lo cubre todo, incluyendo a la economía. Entonces, ¿cómo es posible que si el derecho es el pilar fundamental del desarrollo de un país, un código de agua tenga 18 años, Jesús María, sin Pero yo te voy a aprobarse? responder ahora mismo por qué razón. ¿Tú sabes por qué aquí no se ha regulado el sistema agua? Porque hay una sobreexplotación del agua que beneficia a los grandes terrenos. Pero no, tú no te recuerdas que en la línea noroeste estaban perforando las tuberías para irrigar tierra. O sea, tenemos una sobreexplotación de agua y ese es el mayor de los problemas que tenemos, porque como una regulación, yo que tengo 10,000 tareas de tierra, ¿qué es lo que yo hago? Explotar hasta la última gota de agua que haya a mi alrededor. Pero los mismos edificios, esta misma torre, Fernando, donde nosotros vivimos, también tiene una sobreexplotación de agua. Donde te hace un edificio de 30 pisos, todo el que está por el lado tiene problemas de agua ya. Porque no se está regularizando el sistema agua en República Dominicana y ahora parece, y yo quiero creer en el ministro de Hacienda, nuestro amigo Miguel Seara Hatton, quiero creer en el director de INAPA, de la CAS, del INDRI, Agricultura, quiero creer en el presidente de que por primera vez aquí, Fernando Mangual, y siguiendo esas inquietudes tuyas de hace 25, 30 años, se está enfrentando para solucionar y evitar que nuestro país se aboque a una catástrofe nacional por falta de agua. El tema del agua, Jesús María, se va a convertir en los próximos 5 años en las grandes guerras y se va a convertir como recurso en lo que es el petróleo hoy. Pero Guerra Avisada no mata soldados. Bueno, pero yo estoy desde el 2008. En el 2004 comencé yo a hacer conciencia de eso cuando elaboramos un plan de desarrollo para la República Dominicana. Ya en el 2008 comencé a salir a la luz pública en los periódicos haciendo todos esos planteamientos. Estamos en el 21, pero Jesús María, y ahora vuelvo yo con el cansito siempre que tengo, que ya a ti te debe hasta molestar. ¿Cómo es posible que nosotros estamos planteando aquí un problema tan grave como el agua? Inclusive estamos diciendo cómo debe solucionarse el problema, porque en función de una política de Estado sobre la base de infraestructura, y el problema es, Jesús María, que ningún partido político sale a hacer los planteamientos debidos, no solamente ningún partido político, sino los organismos gubernamentales. ¿Dónde está el Congreso? ¿Dónde está el Tribunal Constitucional? Que debe ser ¿Dónde vital, está? debe ser vital. Es que el desarrollo de un país, Jesús María, lo hemos dicho aquí múltiples veces, no es un problema del presidente de la República nada más, están equivocados. Es un problema de todos los poderes del Estado. ¿Cómo es posible que los diputados y senadores no hablan de ningún problema que hay en la República Dominicana y cómo debe resolverse? Y que hagan leyes y que ese código de agua se apruebe, porque es fundamental para esto. Diputados desalojando gente que ahora va para un juicio de fondo. Entonces, nuestro Congreso está en otra cosa, Fernando Mangual, está en otra cosa. Y nuestros líderes políticos están en otra cosa. Ahora es que yo veo con más criterio que el gobierno está por hacer algo para garantizarle el agua a la generación presente y a la futura. Vamos a tener que decir aquí, Jesús María, otra vez,
eso que tú dices, pero el presidente tiene que estar en todos los lados, ya se mudó para educación. El presidente va a tener que tomar, en cuenta este tema del agua para que efectivamente se le den las prioridades que hay que darle y además que todos esos programas que hay ahí, que yo sé que están formulados, se lleven al presupuesto nacional para que se concretice en realidad las soluciones de este problema de agua. Fernando, eso tiene que ser así. El presidente se mudó, y te voy a dar, el presidente se mudó, que lo pedimos aquí en múltiples oportunidades, para la educación. Bueno, pues tendrá que mudarse para el agua ahora también. Fernando, pero si se mudó para educación, va a tener que quedarse viviendo permanentemente, porque nuestra educación dominicana cada día está más cuestionada. El ministro acaba de reconocer que sí que nuestros niños tienen deficiencia para leer y para entender. Pero nosotros dijimos hace aquí 7 meses, con un estudio que recibimos, cuando se señaló que un niño de 8 años dominicano, de 11 años dominicano, no tenía la capacidad para entender un niño de 8 años chileno ni argentino. Es un problema que se viene agravando y Fernando ha dicho que el Magisterio Nacional también tiene que ser parte de ese plan. Pero hemos gastado, Fernando, 22.000 millones de dólares y más de la mitad en nómina. Y quieren más aumento. Pero la base educacional sigue con mucha deficiencia. Es decir que si el presidente se mudó para allá, que se quede ahí. Que se quede ahí en educación hasta que este sistema educacional dominicano se consolide y nos genere fuente de jóvenes sean verdaderamente grandes profesionales, grandes técnicos y que podamos salir, Fernando, en un mundo globalizado a darle la mano a todo el mundo y competir con todo el mundo. Pero si no hay educación, si hay deficiencia, nos vamos a joder, nos estamos jodiendo. Es decir que, presidente, por favor, quédese en educación. Se lo pido con mucha humildad. Si se mudó para allá, digo. Jesús María, el presidente ayer estuvo al frente de la reunión del Pacto Educativo. La Torre de Babel. Yo te digo que mejor hablarle a los blinches en un juego de Licey que hablarle a esa Torre de Babel. La Torre de Babel. Te entienden más fácil. Pero el presidente dijo ahí que él iba a estar al frente, iba a asistir a todas las reuniones y que los programas que se elaboren ahí iban a ser llevados al presupuesto nacional. ¿A dónde tú dices que va a estar el presidente? ¿Dónde que va a estar el presidente? En el Pacto Educativo, en las reuniones del Pacto Educativo, en la Torre de Babel. Entonces va a estar en un momento en que la ADP estará en su casa, porque la están llamando a una huelga nacional. Exactamente. Entonces, Jesús María. Qué vaina esta, Jesús María, pero yo estuve leyendo los resultados de esa reunión. Ahí lo que se habla es de seguimiento, de supervisión, etcétera, etcétera. Pues no de cambio. No, ahí no se habla de que el sistema educativo de República Dominicana el modelo tiene que cambiar. Hay que abaratarlo completo. El modelo hay que sustituirlo totalmente, de eso no se habla. Vámonos a la pausa entonces. Fernando, entonces, yo pienso que se le está dando como pao al sistema educacional para consolarlo, para tranquilizar a los que se están beneficiando de las construcciones, de las contratas, de las ventas, de los suplidores. Pero mientras eso sucede, el estudiante dominicano no está saliendo acorde ni a la inversión que se está haciendo, ni al bla bla que se está diciendo. Que hay que decir aquí claramente que lo primero que tienen que plantear, lo primero es que yo no estoy de acuerdo con la Torre de Babel. ¿Por qué la Torre de Babel, Fernando? La Torre de Babel es el Consejo Económico y Social donde están todo el mundo ahí. Pues yo te dije que eso, que los blinches
en un juego de hélice tienen más sentido que esa Torre de Babel. Pero óyeme tú, María, Que entienden más fácil los bleachers. pero lo que hay que hacer es pedirle a los ministerios, porque son dos, de educación, que presenten en el menor tiempo posible un nuevo modelo educativo, en donde sea la base del sistema educativo que se va a plantear. Y de ahí hacer un plan. Y ese plan, si se quiere, se llega a la Torre de Babel para que se discuta durante 15 días, no se van a hacer grandes aportes, no se van a hacer grandes cambios, y que el presidente de la República de una vez lo puede implementar. Ahora, porque tú sabes lo que va a pasar ahora. En esa Torre de Babel, ahí están eso es vuelta y vuelta. No, porque ahí también están los suplidores. Ahí están todos los interesados. contratistas. Todos los interesados. Ahora, Fernando, tú que has sido un educador por 60 años, un científico, tú eres un gran profesional, un gran ciudadano. ¿Por qué tenemos nosotros que ir a ese consejo a desarrollar los temas que puede el gobierno y su ministro desarrollar en su consejo de gobierno? ¿Por qué? ¿Por qué razón hay que hacer eso? Para perder el tiempo. Eso no es desnaturalizar al Estado dominicano. Así mismo es. ¿Por qué tenemos que ir donde uno carajo a la vela que no le duele nada, que lo único que buscan es beneficiarse del presupuesto nacional? Entonces, mira, si yo tuviera ahora mismo un plumazo, lo borrara. Porque hay un consejo de gobierno que está constituido en virtud de la Constitución y las leyes. Exacto. ¿Y por qué el gobierno dominicano no reúne ese consejo y deja a toda esa gente fuera? Porque no van a hacer nada, nada. Entonces, yo no entiendo, presidente Fernández, presidente Abinader, ¿por qué lo hizo Fernández, Hipólito, Danilo, lo han hecho todo? Balaguer no lo hizo. Balaguer discutía sus cosas en su consejo de gobierno con sus secretarios de Estado. Entonces, ¿por qué ahora hay que tener a fulano, a mengano, que nadie votó por ella? Nadie votó por ellos. Y todo lo que buscan es beneficiarse, dinero. Tienen todas las contratas de educación. Son los suplidores de educación. Y la educación sigue estancada. No se está desarrollando. Y nuestros hijos están sufriendo la consecuencia de este atraso en la preparación. Entonces, ¿por qué carajo hay que ir a un consejo de que, como dice Fernando Mangual, una Torre de Babel, que yo le llamo de otra manera, le llamo como los bleachers de un juego de Licey? Así es, tu No, hombre, por Dios, aquí comisiones, consejos. No, hombre, presidente, usted tiene un mandato del pueblo dominicano, usted tiene un mandato constitucional, los ministros son constitucionales. Entonces, reúna ese consejo y dirija, enfóquese ahí, haga su planteamiento, decidan las cosas buenas para el país, y el que quiera estar de acuerdo que lo esté, el que no, que se vaya al carajo. Tu María, ese tema. Pero por Dios, hombre, usted es harto de tanta vaina. Sí, así es, porque es que la educación está planteada en el artículo 63 de la Constitución. Fernando, escúchame brevemente, para que sí. Pregúnteme cuánto de los que van a ese consejo tienen hijos en escuela pública. Pregúntele, presidente, a todos esos que van al consejo ahí, ¿cuántos de ellos tienen los hijos en escuela pública? Y que expliquen por qué no lo tienen en escuela pública. Porque no creen en el sistema. Bueno. Igual que los congresistas aquí, con el seguro social de los empleados. ¿Por qué ninguno tiene seguro dominicano? Si no allá, porque tampoco confían. Porque creen que si los llevan enfermos, se van a morir seguido. Entonces, aquí hay que acabar esta doble moral, presidente, esta doble cara. Y yo decía, Jesús María, que en el artículo 63 de la Constitución aparece el derecho a la educación, lo que significa que es un asunto que está planteado en la Constitución Dominicana. Y nosotros elegimos gobierno para que cumplan con los derechos ciudadanos que están en la Constitución. Nosotros no elegimos Torre de Babel. Nosotros elegimos un gobierno para eso. Por eso es que la propuesta nuestra en el programa de Tu María es que el presidente de la República llame a los dos principales ministros de educación, porque hay dos ministerios, volvemos y repetimos, y que le diga que en un mes, con todos los asesores que tienen, le presenten al presidente de la República un plan sobre la base de un nuevo modelo educativo, y que eso
se le pueda pasar a la Torre de Babel para que digan alguna cosa, pero que Yo no le inmediatamente, pasaría nada. inmediatamente te Que se comiencen. lo pasen a los padres de la escuela, de los hijos de la escuela y a la madre. Entonces aquí sí tú vas a estar de acuerdo que se pase al director de presupuesto Totalmente. para que se ejecute. Eso es lo primero que va a pasar. Porque, para el oye, estudio. como está la cosa ahora, Jesús María, eso va a ser vuelta y vuelta en la Torre de Babel, vuelta y vuelta en la Torre de Babel, y ahí metieron el agua, en la Torre de Babel ya metieron el agua, y mira a ver si han hablado más de agua. Desde el 2019 está estancado eso, ni una reunión siquiera. Porque para hablar ninguno de la los que van educación. ahí, Fernando, tienen problemas con el agua. No te dije que el 26% de los hogares dominicanos son los que reciben 24 horas diarias de agua. Y ese grupo que está ahí es de los privilegiados. Óyeme, tú, María, no dejemos de mencionar este tema que es muy importante en la educación, la ADP. Bueno, ahí van llamando a huelga ahora. Mientras los partidos políticos, los principales, estén dirigiendo la ADP como la están dirigiendo, la educación dominicana no va para parte, como está pasando ahora y como ha pasado siempre. Y quiero decir una cosa aquí importante, si queremos entrarle a la ADP, comencemos a hacer una auditoría a la cooperativa de maestros, que la Cámara de Cuentas se encargue de hacer una auditoría Lástima que mi gran amigo, intelectual dominicano, Pérez Martínez Macorís, ya está muerto. Está muerto. Ya murió. Se están pidiendo que los partidos políticos se salgan de la ADP. Pero yo, Fernando, porque así como nosotros atacamos este problema educacional, pero la ADP como que no coge cabeza. La ADP con un magisterio medianamente preparado o torpemente preparado. Y ahora ellos quieren irse a su casa llamando a una huelga nacional. Pero, ¿y dónde es que quieren llegar? Porque la ADP parte del manejo del 4% de educación. Exactamente. No crean ustedes que ellos están al margen de eso, y la ¿no? cooperativa también. Porque se han convertido ahora como en unas alcancías, aumento. Pero, ¿qué están devolviendo a cambio de ese aumento, Fernando? ¿Cuál es el esfuerzo que hace el Magisterio Nacional del ADP para que nuestros hijos se capaciten medianamente y puedan competir con otros niños de otros países que están muy adelantados a lo nuestro? La ADP tiene que reconsiderar su trabajo. Óyeme, Jesús María. Así no se puede ir lejos, señores. Y el tema es Jesús María y pueblo dominicano. Que aquí se habla mucho de desarrollo, pero el desarrollo está en el cerebro. La gente no entiende que el desarrollo está en el cerebro y que ese cerebro puede progresar en función de una calidad, de una educación de calidad que aquí no existe. Pero aquí creen que está en un gimnasio. Exactamente. Entonces, en la medida que tú cambias, que tú tienes muy buena educación, como tuvimos nosotros, porque nosotros tuvimos una buena educación y por eso estamos hablando aquí, porque tuvimos una buena educación. Hay que tener una educación de calidad que permita que en el cerebro la combinación de neurones cambie para que se cambie el comportamiento. Por eso se dice que el desarrollo está en las mentes de la gente. Fernando. Porque en función de una buena combinación de esas neuronas, tú tienes un buen comportamiento y entonces en consecuencia logra un progreso. Y después una gran sociedad. Y después una gran sociedad. Fernando, y eso tiene que ser en base a que se cambie el modelo actual, mira, Fernando, que es un modelo totalmente atrasado. me parece que se está haciendo lo mismo con el problema de la inseguridad nacional. Y yo te digo una cosa. Al ministro de Interior y Policía, te digo, yo me temo que el ministro está soñando o está inventando. Porque la inseguridad aquí, señores, es cada día peor. Entonces, ¿sabe el ministro cuáles son las causales de este desorden que tenemos, la inseguridad nacional? Yo pienso que si la sabe, creo que debe entonces enfocarse en ella. Porque la inseguridad, Fernando, como la educación. Mientras aquí una población pobre, miserablemente pobre como tú, con números siempre has señalado, veo una serie de guanajos
exhibiendo, haciendo grandes ostentaciones de riqueza en la calle, que tú sabes que no pueden sustentarla. No tienen una base para sustentar esos millones, esos carros de alta gama, como le llaman, esos grandes penthouse, esos palacios, ese consumo desmedido. ¿Qué va a hacer, Fernando, un padre de familia cuando llega a su casa y encuentra 3 niños tirados en el fogón, con la estufa apagada o en un sofá viejo, lleno de miseria? ¿Qué va a hacer, Fernando? O sea, ¿cómo nosotros podemos corregir esa delincuencia incipiente que nace en los barrios pobres, cuando ese delincuente de ese barrio pobre ve a fulano de tal en un carro de 12 y 15 millones de pesos, en un penthouse de 3 y 4 millones de dólares? Coño, ¿qué es lo que va a hacer ese desgraciado? Lo mismo. Entonces, señor ministro, usted tiene que enfocarse. Porque para mí usted está soñando o está inventando. Porque la delincuencia, ¿dónde está Barrio Seguro? Se fue en la Harley Davidson hace tiempo. ¿Dónde está el ensayo de Cristo Rey? Ya se desvaneció, se fue. Entonces, estamos gastando cuartos como si fuera tirándole a un barril sin fondo. Y la inseguridad dándonos la cara todos los días, atraco, muerte, delitos por todas partes. Y la Policía Nacional, que parece que está un poco, ¿verdad?, molesta por los aumentos salariales. Bueno, por cierto, ya comenzaron a disfrutar del primer aumento. Y viene otro aumento por ahí de otro 20%. Pero yo pienso que, señor ministro, usted debe enfocarse. Debe enfocarse para que este problema de la inseguridad no se le siga sumando al gobierno del presidente Abinader. Pero, Jesús María, el tema de la inseguridad pública, el problema es que los gobiernos, todos, porque en los gobiernos de Danilo se hicieron muchísimos programas, y que para detener todos fracasaron. Y todos fracasaron. ¿Pero por qué? Porque lo que tú dices. Y también con Leonel. Por lo que tú dices y con Leonel también. Y aquí van a fracasar, se va a fracasar también. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué es que no se enfocan en las causas? Hay que determinar por qué una persona es delincuente y criminal. Hay que determinar eso. Y por qué otro es rico también. Por eso, entonces. Enfócame los dos. ¿Por ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque en el proceso económico y social se producen las desigualdades. Entonces esas desigualdades conllevan a la pobreza. Y la pobreza conlleva falta de alimentación, falta de agua potable, falta de salud, falta de educación, barrios marginados, y todo eso son los productores de delincuentes y criminales. En consecuencia, para poder disminuir lo que es la inseguridad pública, hay que tener una política integral en términos de educación, de empleo, de redistribución adecuada de la riqueza, de tal manera que todos esos pobres que hay ahí, que son más del 44% de la población dominicana, puedan satisfacer sus necesidades básicas, porque en la medida que satisfacen sus necesidades básicas, podrían dejar de ser delincuentes. Pero, Fernando, de lo contrario, no. Va a seguir. Fernando, pero nosotros queremos enfocarnos en la inseguridad, atacando a los delincuentes de baja monta. Mientras no queremos presentarnos como los salvaguardas de ese aspecto, entonces retrocedemos en la aprobación de lo que se llama la ley de extinción de dominio, que ataca a la otra delincuencia. Exactamente. Que ataca a la delincuencia de cuello blanco. Pero aquí nada más queremos atacar a la delincuencia de cuello negro. Exactamente. Entonces, los diputados tienen eso estancado ahí. No quieren. Lo tienen en una gaveta, porque como yo he dicho aquí, ellos no quieren amolar hachas para su garganta, o para los que financian a esos candidatos cuando están en campaña. Exactamente. Así no se puede, mi señor ministro de Interior y Policía. Usted tiene que enfocarse con más seriedad en este asunto, porque la familia dominicana es que está recibiendo el golpe. Cada vez que usted le mata a una familia, a un amigo, le roban algo, usted se siente impotente. Y ese no es un problema único y exclusivamente del ministro de Interior y Policía, es un problema él mucho es que anda más. haciendo alarde por ahí de eso. El asunto es, Jesús María, que el gobierno
no tiene que explicar claramente a la población de que ese es un problema que no se puede resolver de la noche a la mañana. Porque un problema donde entra la salud, donde entra la educación, donde entra el empleo, donde entra la alimentación, una cantidad de sectores entran para mejorar las condiciones de vida de los pobres y en consecuencia eso no se puede resolver de un día para otro. Se podrá disminuir despacito, pero no, eso es consustancial con el desarrollo. Pero definitivamente el gobierno tiene que decirlo, porque en la medida que el gobierno en estos próximos 2 años no pueda resolver totalmente este problema, la oposición estará usándolo en su contra. Pero, Fernando, yo te voy a decir, porque tenemos que ir ya. El primer paso para enfrentar la ola de inseguridad que hay en la República Dominicana, que es por falta de alimentación, de salud, de educación, es que el Congreso Nacional apruebe la ley de extinción de dominio y le mande un mensaje a los delincuentes de abajo. Dice, mire, ya tenemos una ley que va a corregir los delincuentes de arriba. Exacto. Así mismo es, totalmente Bueno, de acuerdo contigo. pegué una. Señores, hasta el próximo sábado. No, tú Buenas pegas noches. siempre muchas. El poder de la palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández,